Bueno, si os parece, vamos a ir empezando y ya la gente que se vaya sumando, pues que se sume cuando pueda, ¿no? Antes que nada, deciros que vamos a grabar el webinar, porque así pues los compañeros y compañeras que no se pueden sumar, o tanto si queréis vosotros y vosotras podéis verla después. La subiremos a YouTube eh, y bueno, estará en oculto, ¿eh? No va a ser algo como muy público, pero si alguien no quiere salir en la grabación, pues simplemente con desconectar la cámara pues ya estaría. Así que si no queréis salir, pues desconectaros y ya está. Bueno, es un poco raro estar así, yo no me acostumbro a este formato, ¿no? Estamos en plena pandemia y ya sé que las webinars y este formato de Zoom, pues poco a poco todo el mundo, ¿no? Se ha ido integrando en nuestras vidas. Pero yo no me acostumbro porque ahora mismo no os veo las caras, intuyo que estáis ahí y claro, la interacción pues se pierde bastante, ¿no? Y a mí pues siempre me gusta hacer los talleres como con más interacción, pero bueno, al final va a ser como un monólogo mío. Después sí que he reservado unos minutos para que podamos debatir, que preguntéis las dudas que tengáis y podamos interactuar más y por mi parte también veros las caras, dejar de compartir pantalla y veros las caras. Entonces, bueno, hasta entonces eso, voy a hacer una explicación que espero que no os aburra mucho, pero bueno, es el formato que ahora mismo tenemos. Primero que nada, pues me presento, yo soy Olga Martín, soy pues la persona que ha creado el contenido que estáis leyendo en el curso de redes sociales para entidades del tercer sector. Y bueno, yo soy periodista, tampoco me quiero enrollar mucho, pero bueno, soy periodista de formación, licenciada en periodismo, vaya, y luego me he especializado a través de másters y cursos de expertos sobre todo en cooperación al desarrollo, es como mi área de expertise, ¿no? Y siempre he estado, desde que empecé a trabajar, siempre he estado en mi carrera relacionada con el tercer sector, o sea, no contemplaba el comunicar sobre otros sectores, ¿no? Sobre todo trabajando en comunicación corporativa, en organizaciones, en ONGs, también bueno, pasé 2 años por Naciones Unidas y siempre pues trabajando muy de cerca con la cooperación al desarrollo sobre todo, ¿no? Y nada, las redes sociales llegaron a mi vida, ahora mismo gestiono varias redes sociales de diferentes entidades y creo que han llegado para quedarse, ¿no? Porque la verdad es que las redes sociales ya forman parte de nuestra vida. Y nada, para mí ha sido un placer escribir todo el temario que estáis leyendo, que estáis trabajando en el curso, porque me ha ayudado mucho pues a refrescar, ¿no? A reciclar, que esto es un ámbito donde hay que reciclarse cada 2 por 3 y, y también pues aprender cosas nuevas, porque es un ámbito también muy cambiante, como sabréis. Entonces, la verdad es que me ha gustado mucho hacer el contenido del curso. Ha sido muy útil también para mí, así que espero que para vosotras y vosotros también lo sea y que podáis aplicar, ¿no? Las cosas que se van diciendo poco a poco en vuestras entidades. Ya sé que es muy abrumador toda la información que hay a lo largo de los bloques, pero espero que poco a poco pues, podáis ir integrando las cosas de las que se habla. Entonces, bueno, para empezar me gustaría hablar un poco del objetivo del webinar, ¿no? ¿Por qué este webinar? Pues la verdad es que el motivo principal es un poco pararnos a pensar en esta herramienta que es el calendario editorial, que para mí es casi que la herramienta principal cuando hablamos de gestión de redes sociales y me gustaría pues eso, crear este espacio para poder hablar de esta herramienta en concreto, que no pasar de largo, ¿no? En el temario como si fuera una cosa más, sino que realmente es un poco el centro, ¿no? de toda la gestión de redes sociales, es este calendario, así que vamos a pararnos un poco a aprender a gestionarlo. Ver diferentes herramientas muy sencillas, ya lo veréis, para poner el foco en el contenido principal sobre el que se quiere hablar en redes sociales, ¿no? Que tiene que ir alineado con los valores, la misión y visión de la entidad, evidentemente. Y también pues os voy a contar cómo organizar un poco esa gestión del contenido, sobre todo esa creación de contenido, ¿no? Y cómo a mí me ayuda mucho el organizarme por bloques. Eh, Muchas de vosotras y vosotros seguramente ya estaréis aplicando las cosas que os voy a contar pues, en vuestro día a día, ¿no? O sea, no es que sea ninguna fórmula mágica ni magistral lo que os vaya a contar, pero es verdad que a mí lo que os voy a contar ahora, hoy, en este webinar, me hubiera gustado que alguien me lo hubiera contado antes de yo empezar a manejar las redes sociales. Entonces, creo bueno, que si vosotras y vosotros ya hacéis estas cosas, pues bueno, siempre no está de más repasarlo,
pero creo que, dado que vuestro perfil, ¿no? Por lo que he ido viendo en las presentaciones en el foro, sois personas que no solo os dedicáis a gestionar redes sociales, sino que hacéis más cosas dentro de la organización, creo que os puede venir muy bien saber cómo gestionar un calendario editorial. Así que, primero que nada, voy a hacer un poco de un ejercicio de honestidad, ¿no? Y decir que esto que os voy a contar es un poco aprender de mis errores, de mis propios errores, ¿no? Porque yo me licencié en periodismo en 2007, por contaros un poco de historia. Claro, allí durante la carrera nadie habló de redes sociales simplemente por el hecho de que no existían, ¿no? Pero luego de repente, cuando mi primer trabajo, digamos, serio, ¿no? Formé parte de un gabinete de comunicación. Entre mis tareas, que eran varias, pues estaba la gestión de redes sociales, pero yo nunca había estudiado las redes sociales como tal porque no existían, ¿no? Era algo totalmente nuevo. Entonces vi que tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, ir aprendiendo sobre mis errores. Entonces yo cuando al principio de gestionar las redes sociales era una pura improvisación, ¿no? Publicaba sobre la marcha. Llegaba a la oficina, encendía el ordenador y decía, a ver, hoy qué cuento en Facebook, ¿no? Básicamente era Facebook y Twitter, no había nada más. Bueno, Google Plus, que ya ha desaparecido, ¿no? O sea, es que os hablo de hace muchos años, ¿no? Y no planificaba nada, era de, bueno, ¿y hoy de qué hablo, no? No tenía ningún calendario de editorial y de publicaciones, e incluso escribía todo directamente en el cuadro de texto de Facebook, ¿no? Entonces yo lo escribía, lo publicaba y no quedaba registrado en ningún documento interno, con lo cual si algún día Facebook desaparece, como desapareció Google Plus, pues en ningún sitio estaría reflejado el contenido que yo iba sacando en las redes sociales. Luego, aparte, ¿no? Trasfondo de todo esto, no había ningún tipo de criterio, ¿no? ¿Por qué publico esto sí, por qué publico esto no? ¿Por qué de este tema hablo 3 veces y de este otro solo hablo una? No había ningún tipo de criterio establecido, ¿no? Y al no anticipar, al no planificar el contenido, pues tampoco tenía la posibilidad de crear contenido atractivo, contenido creativo, ¿no? Y que realmente pues causara impacto al público al que nos dirigíamos en ese momento. Es decir, yo un día, por ejemplo, imaginaros el 8M, ¿no? Que fue el mes pasado. Llegaba a la oficina, a ver, el Día de la Mujer, voy a publicar un post pues, con el trabajo sobre enfoque de género que hacemos, ¿no? Vale, es pertinente. Pero lo publicaba y luego decía, ostras, hubiera estado genial haber sacado un vídeo sobre esta persona que va a los talleres y que tiene un discurso muy potente y tal. Ya había llegado tarde porque el 8M ya había pasado y en redes sociales, cuando pasa un hito, a otra cosa mariposa, ¿no? Entonces, ese era mi día a día y claro, imaginaros el nivel de agobio, ¿no? Entonces, he ido con el tiempo y con el manejo de redes sociales un poco aprendiendo, informándome, formándome también, evidentemente, y, y creo que estos errores, ¿no? de improvisar mucho en redes sociales es algo que se sigue cometiendo, sobre todo porque las personas que manejáis las redes sociales en entidades pequeñas y medianas, como digo, no es vuestra única tarea, os dedicáis a millones de cosas más, sois hombres y mujeres orquesta. Entonces, la improvisación es muchas veces una característica, ¿no? que os une. Y ahí es donde me gustaría un poco hacer ese hincapié, ¿no? En cómo podemos planificar el contenido para no volvernos locos ni locas, básicamente. Antes de entrar en materia, voy a repasar brevemente lo que hemos aprendido hasta ahora en el curso, ¿no? Para que todas y todos estemos en la misma página. Porque se supone que a estas alturas pues ya hemos pasado por 2 bloques de contenido y estamos en el tercero. No pasa nada si vais con más retraso, pero bueno, para un poco que veamos y que todos y todas sepamos que hemos estado aprendiendo, ¿no? Trabajando hasta ahora. Bueno, pues en el bloque 1 hemos aprendido a que las redes sociales fueron disruptivas, ¿no? Cuando aparecieron, porque son canales bidireccionales que permiten esa interacción con el público que los medios de comunicación tradicionales, teleradio, prensa, no permiten. Eso fue como un hito histórico y una novedad que hay que aprovechar. También sabemos que, por desgracia, tenemos segundos para captar la atención de la audiencia, porque todo el mundo tenemos acceso a muchísimo contenido, muchísima información, estamos saturados, sobreestimulados, y entonces captar la atención de un público con esas características es difícil, pero hay que intentarlo. También sabemos, como parte positiva, que aunque yo sea una entidad pequeña, puedo tener un gran impacto en el ecosistema digital, es decir, gracias a las redes sociales, mis talleres pasan más allá de las puertas, ¿no? de esa aula. Es una ventana, ¿no? Pues es un escaparate. Las redes sociales son una ventana, un escaparate a todo lo que hace mi organización y eso es muy interesante. Es decir, tú puedes ser una entidad pequeña pero con gran impacto gracias a las redes.
También sabemos que hay muchísimas redes sociales, es un ámbito muy cambiante, de un año para otro el panorama, la foto cambia muchísimo y que, por supuesto, no tenemos que estar en todas las redes sociales. Ahí un mensaje de tranquilidad, no todas nos valen. ¿Por qué? Pues porque cada una tiene su público interno y en el bloque 1 hemos visto, su público, perdón, concreto. Y en el bloque 1 lo hemos visto, ¿no? Qué público suele estar en Facebook, cuál en Instagram, etcétera, ¿no? Y que cada uno tiene diferentes funcionalidades y eso también va a decirnos si tenemos que estar o no tenemos que estar. Por ejemplo, si yo las redes sociales las contemplo como una herramienta para captar donaciones, pues evidentemente las redes sociales que no tengan esa funcionalidad de donaciones en línea, pues las descartaré directamente. Es decir, nuestro para qué también va a limitar en qué redes sociales tengo que estar y en cuáles no. Sabemos lo importante que es definir al público objetivo. De hecho, habéis hecho, y si no lo vais a hacer, un ejercicio sobre esto, ¿no? ¿Cuál es tu público objetivo? Porque esto nos va a ayudar a poner foco. A poner no solo foco, sino la diana, ¿no? Esto ya no es de vas a matar moscas a cañonazos si no defines tu público. No, no, no. Es que si no defines el público, no tendrás una diana. Y si no hay diana, es imposible que vayas a acertar. Entonces, este ejercicio es muy importante. Y os animo a que lo hagáis detenidamente en vuestras entidades, aparte del ejercicio del curso, ¿no? Y hemos conocido también la figura de Community Manager, qué perfil suele tener y bueno, hemos leído 2 entrevistas que para mí son muy interesantes sobre el día a día, ¿no? de este trabajo. El bloque 2 tiene tela, ¿verdad? El bloque 2 es denso. Espero que no os haya resultado muy, bueno, pues muy denso, ¿no? Leerlo porque tiene mucho contenido, va de contenido, pero es que tiene mucho contenido que hay que asimilar poco a poco. Entonces, bueno, espero que lo podáis ir retomando poco a poco en vuestras entidades. El bloque 2 hemos aprendido que en redes sociales no se escriben textos, sino copies, y que es un arte que hay que intentar dominar, porque es la puerta de entrada, ¿no? Para que se interesen por nuestra organización junto con las imágenes y los recursos, por supuesto. Hemos visto también algunas claves para crear impacto en nuestra audiencia, ¿no? Pues que las redes sociales premian la concisión. Por esto que decíamos de que no tengo más que 7 segundos para captar la atención de las personas, que las preguntas invitan a la reflexión de nuestro público, incluso a que dejen algún comentario, que el uso de hashtags pues ayuda, que hay que sumarse a las tendencias y que los elementos visuales son muy importantes, ¿no? Y un largo etcétera de cosas. También sabemos ahora que el texto de la biografía en nuestras redes sociales es fundamental porque es la puerta de entrada para que se interesen por nuestra organización y que le den al like, al follow, al me gusta y puedan seguir vuestro contenido día a día. Ahora sabemos también que el contenido es el rey o la reina y que es muy importante prestar atención y enfocarse mucho en crear un contenido de calidad que de verdad aporte valor a vuestro público objetivo. Sabemos que es un quebradero de cabeza curar el contenido porque nosotros también tenemos acceso a muchísima información y filtrar eso es también un arte, o sea que hay que tener mucho cuidado. Es importante marcar una cadencia en redes sociales, no publicar cuando tenga algo que contar o como hacía yo al principio, ¿no? Como os contaba, o publicar cuando, bueno, hace tiempo que no publico, voy a sacar un post, no. Hay que marcarse un ritmo y seguirlo en la medida de lo posible. Sabemos que el calendario de contenidos es una herramienta fundamental, de ahí este webinar, y que hay que crear contenido de calidad y el contenido de calidad pues, se hace a través de recursos y, por supuesto, en el caso de organizaciones sociales como son las vuestras, sin perder de vista ese enfoque humano, ¿no? Trabajamos por y para las personas y eso yo creo que es importante que se vea en el contenido que se publica y ese, bueno, como decía también en el bloque 2, pues adecuarnos a unos códigos éticos, ¿no? Siempre tener presente esa parte humana. Esto es lo que hemos aprendido en el bloque 1 y 2, que no es poco. Yo os doy la enhorabuena si habéis llegado hasta aquí y habéis asimilado toda la información que os he ido compartiendo. Y ahora ya entrando más en materia, me gustaría que nos paráramos aquí, ¿no? que nos paráramos en el bloque 2, porque el calendario de contenidos, como os contaba al principio, para mí es la herramienta fundamental en la gestión de redes sociales. Más que el Social Media Plan, que es algo que veremos en el bloque 4, pues mira, si estuviéramos en directo en un taller en persona, me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? Porque Social Media Plan, aunque lo veáis en el bloque 4, pues es un documento, una herramienta mucho más
en profundidad, ¿no? Donde se habla de los objetivos, de las acciones concretas, de los indicadores, es decir, es como una estrategia, la estrategia en un documento, ¿no? Entonces, evidentemente es un documento y una herramienta importante, fundamental. Pero el calendario de contenidos a mí casi que me parece más fundamental por lo que os voy a explicar. Por mi experiencia, conozco a organizaciones que han trabajado mucho y muy bien un social media plan, un plan de redes sociales, pero que luego eso no se traslada, ¿no? El haber trabajado los objetivos y las acciones, bueno, las acciones si al final no se cumplen, pues las has puesto en el papel todo lo aguanta, pero no lo has llevado a cabo, ¿no? Entonces, sí que se da la circunstancia de que hay organizaciones que trabajan muy bien en el social media plan, pero luego, como no tienen un calendario de contenidos bien enfocado, ¿no? Bien planificado, ahí cojea, pero he visto, al contrario, que sí que funciona. Es decir, entidades que no han trabajado en esa estrategia, en ese social media plan, pero que sí tienen un calendario de contenidos bien estructurado y que sus redes sociales funcionan genial, con coherencia, con las dinámicas ¿no? que se quieren llevar a cabo. Es decir, que ante la duda, ¿no? Porque al final el social media plan lleva muchísimo tiempo realizarlo, normalmente hay que implicar a más áreas de la organización, no solo a la persona que lleva las redes sociales. Si no hay tiempo, si no se puede dar este espacio de trabajar en una estrategia más a largo plazo, yo siempre os digo sí o sí, por favor, el calendario de contenidos bien trabajado, porque eso es lo que os va a hacer al final. Al final estás haciendo una estrategia, pero sin haberlo puesto en papel con anterioridad, ¿no? No sé si me explico, pero para mí es fundamental. Por eso este webinar, ¿no? Para pararnos aquí y ver cómo lo podemos hacer de la mejor manera posible. Por mi experiencia también me encuentro con dos escenarios, ¿no? En las entidades pequeñas y medianas normalmente me encuentro con la entidad que cuenta muchas cosas en redes sociales, que son muy activas, que igual te pueden poner en un día 3 posts en Facebook, ¿no? Uno porque por una actividad que han hecho, otro porque la junta directiva se ha reunido y otro porque han visto una noticia en prensa que tiene que ver con lo que ellos hacen y que les parece interesante y también la comparten. O sea, te pueden publicar hoy 3 posts, mañana 5, luego 2, o sea, como organizaciones como súper activas que todo lo cuentan, ¿no? Y el escenario 2 es un poco lo contrario, ¿no? Organizaciones que cuentan pocas cosas en redes sociales, que igual te publican un post a la semana en Facebook. Me centro en Facebook porque, bueno, creo que todas utilizáis Facebook por lo que he ido viendo en los ejercicios, ¿no? Publican un post en Facebook, luego a la semana siguiente igual 2, luego igual hay muchos días sin publicación, un poco así, ¿no? Son menos activas, que eso hay que tener un poco de cuidado porque las redes sociales al final lo que van premiando es que, bueno, que seas muy activa, ¿no? Al final la red social lo que quiere es que la gente pase muchísimo tiempo dentro de la plataforma, ¿no? No sé si habéis visto, y lo mismo, como nos veo las caras, no lo sé, un documental que se llama Social Dilemma, está en Netflix y es muy interesante, ¿no? Porque te cuenta un poco las tripas de las redes sociales y cómo están hechas para enganchar a la gente, enganchar a la audiencia y que no salga de esa aplicación. Es decir, que pases el mayor tiempo posible. ¿Eso cómo se consigue? Pues con creadores de contenido, o sea, con personas, entidades que publican mucho, ¿no? Entonces, cuando eres poco activo o activa en redes sociales, digamos que la propia red social te penaliza un poco, ¿no? Y además, el problema que veo ahí cuando se publica poco contenido, que la organización cuenta muy poco, el problema, ya digo, principal que veo ahí es que no sacan provecho suficiente a todo lo que hacen, ¿no? Igual llego y les pregunto, bueno, ¿y de qué va la entidad? ¿Qué es lo que hacéis en vuestro día a día? Y hacen cosas súper chulas. Y digo, bueno, es que aquí tenéis oro puro que no estáis utilizando. Es que todas las actividades que hacéis son susceptibles de ser contadas, ¿no? De poner en valor vuestro trabajo. Entonces, ahí muchas veces hay una falta de saber cómo poner en valor el trabajo que hacemos, que eso es como lo importante, ¿no? Para eso trabajamos. Ante esos dos escenarios hay pues diferentes soluciones, ¿no? En el escenario 1, que es la organización que lo publica absolutamente todo, mi consejo siempre es prioriza temas. Si tienes un plan de comunicación, en ese plan de comunicación estará un poco escrito cuáles son los temas prioritarios de la organización. Si no hay un plan de comunicación, habrá un plan estratégico de la organización y si no, tienes la misión, visión y valores que un poco te está diciendo cuáles son, dónde tienes que poner el foco, ¿no? Cuáles son los temas o los temazos de tu entidad. Y, por supuesto, evitar comunicar en redes sociales cuestiones muy internas. Es decir, si la junta directiva se reúne y acuerda X cosas,
¿Eso le interesa al público externo? A la gente que está en Facebook, a la gente que está en Instagram, Twitter, etcétera. ¿Le interesa eso? Porque igual no tienen una vinculación tan grande con la entidad como para que le interesen eh, las decisiones que se toman en la junta directiva. Quizás lo que hay que establecer ahí es un canal interno para darle esa información solo al público interno, al público que realmente le interesa esto. El escenario 2, el escenario de la organización que cuenta poco y que no pone en valor su trabajo lo suficiente, pues lo interesante ahí sería marcar una cadencia mayor en redes sociales, es decir, ponte como objetivo poner 3 posts en Facebook y fuérzate a hacerlo, ¿no? Seguro que al forzarte a hacerlo, al marcarlo en tu calendario 3 posts en Facebook, vas a tener que darle a la creatividad, ¿no? Decir, bueno, pues si he hecho esto esta semana, pues lo voy a contar desde 2 enfoques diferentes y ya tengo 2 posts. Y voy a buscar noticias, o sea, ya te pones en modo proactivo, ¿no? A ver qué contenidos puedes sacar. Y bueno, con la finalidad un poco de sacar el máximo partido a los hitos de la organización, también ver un poco qué perchas comunicativas hay. Los medios de comunicación y los días internacionales, como veremos ahora, nos están dando perchas a las que nos podemos sumar tranquilamente. La clave para mí es todo esto, publico poco, publico mucho, si lo ponemos en un documento centralizado todo, que es el calendario editorial, pues al final lo tendremos todo ahí bien estructurado y bien planificado. ¿Cuál es la ventaja, ¿no?, de tener un calendario editorial? Pues que podemos poner orden a los temas, ¿no? Esas prioridades, en el caso de que tengas que priorizar, pues vamos a poner orden. Y si resulta que para un día va y me salen 3 posts de Facebook, he visto 3 temas interesantes y me saldrían 3 posts de Facebook, pues igual lo que tengo que hacer es, uno, quitarlo. Hay que decidir qué sacar y qué no sacar. El calendario marca la intensidad, ahí es donde estaremos marcando cuántos días a la semana, al mes o lo que sea, voy a publicar. Permite anticiparse porque voy a ir marcando en ese calendario los hitos, las fechas importantes en los que voy a decir algo especial, ¿no? Entonces, como ya lo tengo marcado en un calendario, es como cuando tienes un cumpleaños marcado en tu calendario personal. Pues como miras el mes que viene, ay, mira, ese cumpleaños de mi hija. Pues bueno, pues te anticipas y le vas a comprar un regalo para tenerlo preparado ese día. No es que ese día diga, anda, que hoy es el cumpleaños de mi hija y ha llegado tarde, ¿no? Que es lo que me pasaba a mí al principio. Entonces, bueno, pues la lógica, ¿no?, de un calendario personal aplica igual al calendario de redes sociales. Y permite además tener un documento donde esté todo centralizado, que a mí es lo que me parece muy interesante. Es más, en el caso, como ha habido algún caso particular que ha salido de los ejercicios, ¿no?, que estáis realizando, de que varias personas gestionen redes sociales, pues mira, yo me encargo de Facebook y es que tengo una compañera que se encarga de Instagram y Twitter. Más importante aún me parece a mí tenerlo todo centralizado en un mismo documento, porque al final, aunque te encargues de una red social y tu compañera de la otra, al final estáis haciendo comunicación corporativa. Estáis con las redes sociales de la entidad y tiene que haber coordinación y sobre todo coherencia con lo que se está diciendo. O sea, no puedo decir una cosa y la contraria en otra red social. Somos la misma entidad, ¿no? Hay que guardar unos tonos, unos contenidos que tengan sentido, etcétera. Entonces, centralizarlo todo en un documento me parece fundamental. 2 pasos para hacer, para rellenar. O sea, el calendario editorial al final es un Excel, ¿no? Bueno, yo siempre utilizo Excel, pero vale cualquier herramienta que está en blanco. Y ese es un poco el vértigo, ¿no? Es como cuando tienes que llenar una hoja en blanco y dices, bueno, ¿y ahora qué cuento, no? ¿Qué digo aquí? Todo esto tiene que acabar la semana y estar relleno de contenido, ¿no? ¿Qué digo? Bueno, pues para que no nos dé ese agobio inicial, vamos a empezar a llenar el calendario de contenidos, de temas, mejor dicho. Vamos a poner temas que tienen ya una fecha de acorde a hitos organizativos, o sea, hitos que la propia organización tiene, y a hitos comunicativos. Esos hitos los tenemos que, en primer lugar, identificar, tenerlos bien identificados, que eso ya es una primera herramienta en sí misma, para poder volcarlos en el calendario. Vamos a ver un ejemplo de una herramienta muy sencilla, pero muy visual, que además, bueno, lo visteis en el bloque 2, donde se marcan los hitos de una organización, ¿vale? Sería esto, que bueno, si habéis pasado ya por el bloque 2 os será familiar. Estos son los hitos de la organización Entre Culturas, que es una organización de cooperación al desarrollo. Entonces, en este diagrama tan sencillo empieza
en septiembre, porque bueno, es como un curso escolar, un año escolar. En este diagrama tan sencillo y tan visual establece cuáles son los hitos de la organización a lo largo de un año. Entonces, como organización por el derecho de la educación, septiembre tiene ahí, ¡pam!, primer hito grande, vuelta al cole. Claro, tratas el tema de la educación. La vuelta al cole es muy importante. Ahí tienes el tema. Luego, a partir de ahí, podemos ir viendo qué contenidos vamos a tener, o de los cuales podemos hablar en relación a la vuelta al cole. Pues podemos hablar de el inicio de clases. Bueno, ya con este tema de coronavirus, este año la vuelta al cole era un temazo en sí mismo, porque volvían al cole los niños y niñas después de meses y meses sin asistir, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no?, poner en valor esa educación que no puede parar por mucho que haya pandemia, ¿no? Poner en valor todo el trabajo que se ha hecho a distancia, de educación a distancia, etcétera. Pero también puedes poner en valor los niños y niñas que vuelven al cole, pero también aquellos que no pueden volver al colegio por la circunstancia que sea, ¿no? Pues porque viven en situación de refugio, situación de pobreza y tienen que trabajar, ¿no? Conectar eso con el trabajo infantil. Es decir, tenemos aquí un tema y de ese tema salen un montón de microcontenidos que yo puedo ir volcando en el calendario editorial. De manera que puedo llenar septiembre de posts. No quiere decir que todos los días hable de esto, ¿eh? Simplemente que a lo largo de septiembre puedo marcar una cadencia muy identificada de posts sobre la vuelta al cole. Es más, si me apuras, en enero en muchos países del mundo vuelven al cole. No es en septiembre la vuelta al cole, sino en enero. Entonces en enero incluso puedo dar una vuelta también a eso, ¿no? Pero bueno, aquí para poneros este ejemplo concreto de este hito tan importante como es la vuelta al cole y cómo podemos ir pensando en diferentes contenidos y en diferentes formas de contar la misma historia. Al final es eso, ¿no? Todas las organizaciones trabajamos todos los días por lo mismo, pero claro, yo no puedo estar siempre poniendo el mismo tipo de post, el mismo tipo de foto, de contenido, porque aburriría al personal. Entonces es ver cómo contar lo mismo de diferentes formas y de diferentes formatos. Eso es lo interesante de toda esta planificación. Entonces, si seguimos con este diagrama, bueno, pues vemos que tienen, bueno, esto es de 2018, esto ya ha pasado, pero bueno, un hito de participación ciudadana que creo que lideraba la coordinadora de ONGs. Bueno, pues ya sabes que ahí pues vas a tener que calentar motores, era un evento creo que presencial. Pues vale, calentar motores previo al evento, de vamos a tener este evento. Los días del evento quizás se puede dar una cobertura en directo de esto es lo que estábamos hablando en este quórum global, y a posterior pues sacar las conclusiones de lo que se ha hablado y si se ha hecho algún avance pues contarlas. Es decir, tenemos un hito. Cuando son eventos presenciales vamos a calendarizar post antes, calentando motores de ese evento. Durante el evento vamos a contar qué se está viendo en el evento y después del evento una noticia general que cierre, una fotogalería con esas fotos de la gente en el evento, etcétera, ¿no? Y lo mismo con todo, por no ir uno a uno, porque tampoco se trata de eso, pero bueno, para que veáis un poco la dinámica, ¿no? Con los hitos marcados de cada año, de cada hito, voy a ir sacando qué tipo de contenidos puedo publicar en redes sociales. A estos hitos de la propia organización vamos a sumar otros hitos comunicativos importantes, como los días internacionales. Dan muchísimo juego. Y además se posiciona muy bien en redes sociales, sobre todo Twitter. O sea, Twitter siempre que hay un día internacional potente, ¿no? Porque hay días internacionales para todos los gustos, pero siempre que hay un día internacional potente suele ser tendencia. Entonces, si nosotros y nosotras nos sumamos a esa conversación con ese hashtag, pues gente que no nos conoce igual llegará a conocernos porque se ha metido en esa tendencia, ¿no? Los días internacionales dan mucho juego. Evidentemente, el Día Internacional de la Salud Mental, el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no?, que si no me equivoco es en octubre, el 10 de octubre o así, ese día algo hay que decir como entidad que trabaja por eso, ¿no? Algo habrá que decir, pero no solo los días que están directamente relacionados con mi ámbito de trabajo, ¿no?, como entidad, sino que, por ejemplo, como pongo aquí, el Día de la Croqueta, que dices tú, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con una entidad como la mía? Bueno, pues igual haces talleres de cocina, hace poco de hecho fue el Día de la Tortilla, creo recordar. Pues si dentro de tu entidad, entre las actividades que hacéis son talleres de cocina, pues oye, quizás el Día de la Croqueta es un buen gancho, es una buena percha para hablar de los talleres, incluso para sacar un vídeo testimonial de una de las personas que está haciendo ese taller y ver qué está aprendiendo. No sé, qué interesante ver lo que hay detrás, ¿no?
Es decir, que los días internacionales son fechas muy interesantes y no hay que limitarse a hacer, o sea, a decir algo en los días que están directamente relacionados con nuestro trabajo, sino que hay que darle un poco a la imaginación y a la creatividad para ver cómo nos enganchamos a otros días. Luego, las fechas informativas, por supuesto, las noticias de actualidad, ¿no? Decíamos en el bloque 1, no, 2 creo, poneros alertas, ¿no? Seguro que ya muchos y muchas lo tenéis, poneros alertas en Google con palabras clave que tengan que ver con lo que hacéis y esas noticias que veáis interesantes son susceptibles de ser publicadas en redes sociales, no todo tiene que ser un contenido propio creado desde cero, ¿no? La agenda política también es interesante, si, bueno, a nivel, sobre todo, ¿no? Vosotros que tenéis una intervención más local, si a nivel local va a haber debates en el ayuntamiento, lo que sea, que son interesantes y que tienen que ver con vuestro ámbito de trabajo, también estar un poco atentos y atentas a eso. La agenda médica en vuestro caso, ¿no? Pues seguro que hay sociedades médicas, ¿no? Que son referentes, ¿no? Para vosotros y vosotras, a los que, bueno, pues si tienen sus jornadas anuales, su congreso anual de salud mental, etcétera, pues, bueno, estar atentos a qué dicen y si de ahí podéis rescatar alguna información interesante para publicar. Luego, el día a día de la propia organización, ¿no? Por supuesto, el lanzamiento de campañas, los eventos, como hemos visto, esos son hitos propios de la organización, pero también el día a día, no desechéis ese día a día de la organización tan interesante, porque ahora mismo las redes sociales premian mucho la autenticidad, ¿no? El ver el backstage que se dice, ¿no? Antes era todo como muy postureo, pero ahora queremos ver lo que hay detrás. Es decir, si por ejemplo hacéis un taller de cocina, es interesante ver el resultado, es decir, lo habéis emplatado, es precioso, pues una foto de ese plato, ¿no? En el taller de cocina hemos hecho tal, muy bien, pero también nos gusta ver a la gente que seguimos entidades de este sector, ver quién hay detrás, con las manos en la masa literal, ¿no? Entonces, eso también es susceptible de compartirse en redes sociales. Luego, por supuesto, sumarse a las conversaciones, a los hashtags que son tendencia y que nos cuadran, ¿no? Y a los challenges, por ejemplo, ¿no? Estos retos, muchos de ellos absurdos que se crean en redes sociales, algunos no nos servirán de nada, incluso además son contraproducentes sumarse, ¿no? Pero otros sí que puede ser interesante sumarse. Entonces, estar un poco al loro, ¿no? De lo que se va moviendo en redes para poder sumarse a tendencias. Y luego, por supuesto, contenido inspirado. Como decíamos en el bloque 2, ¿no? Eh, no todo tiene que ser publicaciones propias. Es más, hay una regla que se llama la regla de los tercios y se dice, ¿no? Que un tercio del contenido que publicas en redes sociales puede ser inspirado, es decir, que están haciendo otras organizaciones y que sea chulo y que nos gustaría compartir. La federación nos envía pues una campaña, ¿no? Pues compartir la campaña que nos está enviando con los elementos que nos está enviando. Es decir, coger contenido de otros lugares para nutrir nuestras redes sociales. No todo tiene que ser contenido ahí como propio y muy currado. Entonces, bueno, para ir concretando, los días internacionales en marzo, por ejemplo, que digo que es una percha que da muchísimo juego, son estos, ¿no? Pues yo los veo y digo, bueno, pues evidentemente el día de la cero discriminación, pues puede ser una percha interesante para sumarme, ¿no? Y lo puedo hacer de diferentes formas. Digo, vale, sí, me sumo. Lo voy a meter en mi calendario, que el día 1 de marzo es el día de la discriminación cero. Pero ahora lo que tengo que pensar es, ese es el tema, ¿cuál es el contenido concreto? Una entrevista a una persona que ha sentido discriminación por sus problemas de salud mental y que luego ha conseguido integrarse, por ejemplo, ¿no? A nivel de historia de éxito, por ejemplo. Simplemente un post denunciando, ¿no? Que aún se discrimina a las personas por tener problemas de salud mental. Es decir, ¿cómo lo quiero contar? Ya estoy decidida a sumarme a este día, pero ahora es ver el cómo lo quiero contar, porque eso va a implicar un trabajo, ¿no? Previo. Porque si quiero hacer una entrevista, evidentemente habrá que grabar esa entrevista, editar la entrevista, ver que no hay ningún error, ponerle subtítulos, etcétera. O sea, es un proceso hasta que tengo la entrevista publicable ya. Entonces, todo eso hay que mirarlo con el tiempo suficiente de antelación como para que me dé tiempo a hacer todo eso que hay que hacer, los pasos previos. El Día de la Mujer, por supuesto, es un perchón. De hecho, marzo ya no es solo el Día de la Mujer, sino que podría ser la Semana de la Mujer e incluso el Mes de la Mujer, porque es una percha que ha cogido muchísimo peso en los últimos años, por suerte, para mi opinión. En fin, tengo aquí un calendario de días internacionales que esto lo podéis encontrar googleando, ¿no? Días internacionales marzo, y os saldrán un montón de páginas donde están recogidos los principales días, ¿no? Entonces,
antes de que venga marzo, para que no se me venga la fecha, el cumpleaños encima y no tenga el regalo, antes de que venga marzo tengo que tener esto claro, volcarlo en mi calendario de contenidos y pensar qué contenido concreto sacaría en relación a estos días que he determinado. Como digo, marco los temas en el calendario y poco a poco voy desgranando contenidos concretos de ese tema que he identificado como un tema interesante para publicar. Vamos a ponerlo en ejemplo claro, ¿vale? He cogido un ejemplo real que son los desayunos del Día del Padre, que no sé si la entidad que los hace estará aquí, porque bueno, ha sido como un ejercicio que hemos visto, justo el ejercicio 2 del bloque 2, y me ha parecido muy interesante, entonces voy a tomar esto como referencia para ver cómo gestionaríamos el tema de los desayunos. Vamos al calendario editorial. ¿Estáis viendo el calendario? Sí, sí se ve. Sí, vale, gracias. Estáis ahí, ¿no? A todo esto. Sí. Vale. Bueno, pues este sería mi calendario que he hecho ad hoc para este webinar, ¿no? He puesto un calendario así con 4 semanas. Perdonad si miro hacia arriba, es que tengo 2 pantallas y justo el calendario está arriba, entonces no es que esté mirando a otro sitio, sino que tengo la pantalla aquí arriba. He puesto este calendario que vemos todo el mes, las 4 semanas de un mes, bueno, que hay meses que tienen 5, pero bueno, para hacernos una idea. Las 4 semanas del mes para verlo mejor, ¿no? Así, a mes vista, digamos. Entonces, esta es mi plantilla, porque yo publico, soy una organización que he decidido publicar 3 veces en Facebook a la semana, 3 en Instagram y Twitch, pues 3 cada día que publico en Facebook e Instagram, por poner, ¿vale? Esto es un ejemplo. Una cosa tonta, pero que a mí, os lo digo por si acaso, yo siempre tengo esta plantilla, lo que hago es botón derecho, duplicar, y se me genera una copia, la plantilla nunca la toco y la copia, pues aquí pongo el mes que sea, mes, junio, pues vamos a poner, bueno, tenemos abril, pues mayo, por ejemplo, mayo de 2021, ¿vale? Una explicación tonta, pero que a mí, oye, pues ojalá me lo hubieran contado, porque yo iba copiando y pegando celdas, bueno, en fin, cada vez lo hacía de cero, o sea, ¿vale? Hasta que dije, qué práctico, duplicar la plantilla, y la plantilla nunca la toco. Entonces, febrero, veréis que ya he volcado en febrero algún tipo de contenido que, por lo que sea, por entidad, o sea, por hito comunicativo de la entidad, porque es un día internacional, pues me ha parecido interesante y quiero hablar en mi entidad de esto. Por ejemplo, el día 5 de febrero he puesto aquí un acto voluntario, porque voluntaria es una, bueno, todos los meses hago un recordatorio de, oye, si quieres hacer voluntariado, apúntate a nuestra entidad, ¿no? Porque, bueno, siempre se necesitan voluntarias y voluntarias en algunas entidades, con lo cual este es un tema recurrente que he decidido que mensualmente voy a ir sacando. Pues vale, 5 de febrero ya tengo un post de acto voluntario. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo en esta columna de aquí que pone copy, lo que hago es volcar el copy cuando lo tengo, pero claro, cuando estoy planificando el contenido como a medio plazo, pues no tengo el copy, no soy tan crack. Entonces lo que pongo aquí es el enfoque. Voy a hablar de voluntariado. ¿Cómo? Pues a través de una entrevista de un voluntario o voluntaria. A través de esa entrevista voy a decir, fíjate qué experiencia más chula está teniendo esta persona, súmate. ¿Cuál va a ser el objetivo de este copy? Captar nuevo voluntariado, está claro, ¿no? Luego, la semana siguiente, no, perdona, esa misma semana es el Día de los Enamorados. En realidad no me cuadraba, porque el Día de los Enamorados era un día que en los que yo no lo suelo publicar, porque creo que era fin de semana, no me acuerdo, pero también en los calendarios, en los contenidos hay que ser flexible. Si resulta que yo publico lunes, miércoles y viernes y el Día de los Enamorados es un sábado, pues igual, como es una fecha interesante, me vale la pena publicar viernes y sábado o el viernes no y publicarlo sábado. Es decir, hay que ser flexibles, el calendario no es a rajatabla. Entonces, quiero sumarme al Día de los Enamorados porque sé que va a ser tendencia, todo el mundo va a estar hablando de eso y quiero aportar mi contenido. Pues voy a hacer pues, un contenido inspirado, voy a buscar alguna historia, algún testimonio de pues, una pareja especial que tenga que ver con mi ámbito de trabajo, evidentemente, pero alguna noticia como especial, ¿no? Y a ver qué más tengo por aquí. Así. Y en la última semana tengo un taller de cocina. Eso ya lo tengo calendarizado porque sé que va a suceder.
Entonces, lo que quiero generar con este taller de cocina va a ser tráfico a la web. Quiero que la gente vaya a la web. Entonces voy a poner una noticia, que el copy será, pues esto es lo que hemos hecho en el taller, fíjate qué chulo, y como el objetivo es generar tráfico a la web, pues mi llamada a la acción al final de ese copy va a ser conoce más o lee la noticia completa en y pongo. Y este post va a ir acompañado de un vídeo donde se explica una receta, ¿vale? Uno de los protagonistas, una de las personas que participan en el taller, pues va a explicar la receta de lo que se esté haciendo ese día. ¿Vale? Esta es mi semana, o sea, este es mi mes de febrero hasta ese momento. ¿Por qué pongo febrero? Porque en marzo sé que el Día del Padre... Ay, perdón, no os he contado la iniciativa todo esto, perdonad, voy un paso atrás. Los desayunos del Día del Padre, bueno, hay una entidad que no sé si está aquí, luego nos lo puede contar, tampoco sé mucho, así que un poco me lo he inventado también. Pero los días del padre, pues lleva un desayuno, o sea, puedes regalar a tu padre un desayuno. Y supongo que lo llevan a casa. Bueno, ese desayuno se elabora como dentro de la entidad y lo llevan a casa. O sea, que es como, digamos, el objetivo, el call to action. Aquí la llamada en acción sería regalarle un desayuno a tu padre, ¿vale? Entonces, Día del Padre, sé que es el 19 de marzo. A esto me lo marco como a superfuego. Este día es muy importante para la organización porque aquí los desayunos tienen que estar llegando a los domicilios, ¿no? Entonces, voy hacia atrás. Se hace un poco lo que se dice el retrotiming, ¿no? Tengo este día en el calendario, es el cumpleaños, ¿no? Y voy a ir hacia atrás, ¿cómo lo voy a contar? Bueno, pues haciendo un poco de caso al Corte Inglés, sabemos que hasta este día, hasta el 14 de febrero, están hablando del Día de los Enamorados, ¿no? Entonces, una vez pase este hito a nivel comercial, ya no es ni de organización ni nada, o sea, a nivel comercial, ¿no? Todos los anuncios, todo eso, Corte Inglés, etcétera, están hablando del Día de los Enamorados y una vez pasa el Día de los Enamorados, pasan a hablar más del Día del Padre. Entonces yo voy a coger este hito comercial y también lo voy a asumir, ¿no? Entonces digo, bueno, pues el Día de los Enamorados es pues, a partir de la tercera semana de marzo, voy a decir, oye, que nos ponemos ya en modo regalar algo a tu padre, ya no a tu pareja, sino a tu padre. Entonces, igual el día 15 es demasiado, ¿no? El día 14 hemos estado hablando de los enamorados, el día 15 empiezo a hablar del Día del Padre, bueno, pues voy a dejar unos días de respiro y aquí voy a hablar ya del Día del Padre. Como va a ser el primer post que voy a hacer hablando sobre esta iniciativa, pues la voy a explicar. Va a ser más a nivel quizás informativo, ¿no? Voy a explicar que tenemos este servicio. Tenemos este servicio de regalar un desayuno a tu padre, ¿vale? Que puede ir con una foto genérica o inspiradora de un padre feliz, o sea, bueno, ahí ya veremos, ¿no? Pero este va a ser un poco el enfoque. Y como quiero, en realidad hay pocas semanas hasta el Día del Padre, porque son 3 semanas, y quiero darle, o sea, quiero que la gente regale eso, compre eso, porque para mí es una fuente de financiación, de poner en valor el trabajo, lo que sea, pues voy a hacer otro recordatorio a la semana siguiente, por ejemplo, el lunes o el viernes que veo que tengo hueco, pues mira, el viernes. Voy a poner aquí lo mismo, Día del Padre, y aquí le voy a dar otro enfoque, porque ya he hecho un post informativo, que sea, pues, no sé, más inspirador, ¿vale? El objetivo, pues, inspirar, ¿no? Puedo coger una foto del año pasado de un padre recibiendo ese desayuno, ¿no? Una cesta de desayuno, por ejemplo, y aquí pongo foto del año pasado, para animar, ¿no? En plan, así de feliz va a estar tu padre si le regalas un desayuno. Aquí quizás más, o sea, dirigido evidentemente a ese hijo o hija que quiere hacerle ese regalo a su padre. Luego entramos en marzo y digo, bueno, el Día del Padre es la semana 3, pues aquí un poco voy a aumentar la cadencia porque la gente lo dejamos todo para última hora, ¿verdad? Todos los regalos siempre los dejamos para última hora. Bueno, pues aquí voy a ser un poco más pesada. Voy a poner aquí la primera semana, Día del Padre, lo pongo el miércoles porque el lunes me voy a sumar al día del cero de la discriminación a través de un testimonio. Y aquí puede ser otro enfoque, puede ser, por ejemplo, vamos a poner en valor el proyecto en sí mismo. Entonces vamos a contar el quién hace los desayunos, ¿vale? Vamos a pasarnos por la cocina donde se elaboran esos desayunos y vamos a conocer a las personas que hay detrás, rostros de personas, ¿no? Como decíamos, historias de personas, somos entidades sociales y es muy importante. Y luego aquí pues lo voy a volver a poner, Día del Padre,
Si, por ejemplo, hay algún producto que sea especial porque es pan artesano o chocolate de comercio justo, no sé, o si tenemos una cesta salada y otra dulce, pues un poco ir presentando los ingredientes o los productos que se van a, o sea, que forman parte de la cesta de desayuno, por ejemplo. Y aquí lo mismo, y bueno, si estuviéramos lo mismo en una sala, pues os diría, a ver, ¿qué se os ocurre, no? Pero bueno, al final, como veis, vamos a estar hablando durante 2 semanas sobre el Día del Padre y sobre esos desayunos, pues entonces es ver diferentes maneras de contar al final lo mismo, pero que no se, para que no sea pesado y sea como ameno. Y el Día del Padre, por supuesto, pues podemos hacer stories de esas entregas, ¿no? De ver cómo se están ultimando las cestas de desayuno y llevándolas al domicilio. Podemos hacer fotos y se dejan a los padres recibiendo, o que la gente los hijos e hijas que han regalado eso, pues que nos envíen las fotos del padre súper feliz con la cesta, que además es un recurso que nos servirá para el año que viene. En fin, darle una vuelta pensada, ¿no? Pensar estratégicamente en cómo contar esto, que además a mí me parece como tan interesante, ¿verdad? Pues un poco así es como iríamos planteando el retrotiming de un hito específico, ¿no? Y eso se hace con todos los hitos y así verás que el calendario pues, editorial ya no está en blanco, ya está como bastante lleno y además teniendo en cuenta que voy a poner noticias interesantes y contenido inspirado que no es de propia creación, pues poco a poco digo, bueno, ya no tengo que enfrentarme a calendarios en blanco, ya está puesto ahí todos los temas interesantes sobre los que quiero hablar. Volviendo al PowerPoint, eh, nada, eso es un poco lo que ya he explicado. Y luego, pues sí, pues todo con flexibilidad, como decía, porque yo igual tengo aquí el Día del Padre planificado, todo mi contenido súper bien pensado, con diferentes enfoques, contenido súper chulo, y de repente llega la COVID, como nos pasó el año pasado. La plantilla, el calendario editorial se va por los aires y ahora lo que toca hablar es de la COVID. Entonces, pues sí, hay que ser flexibles y bueno, pues donde había dicho una cadencia de un post a la semana para hablar de esta iniciativa, pues tendré que ponerlo en segundo o tercer lugar para hablar de algo que está más en la agenda política y en las cabezas de la gente, ¿no? O sea, que siempre hay que planificar, pero siempre sabiendo que hay que poder mover los temas y ser flexibles. Y ya por último, que ya llevo mucho tiempo hablando yo, os voy a explicar un poco cómo suelo trabajar yo, que he visto que me ayuda muchísimo a ser como muy eficiente con las redes sociales. Bueno, muy más eficiente. Que es trabajar por bloques. Y trabajar por bloques no es otra cosa que hacer como una batería de copies cuando identifico un tema que va a ser recurrente en el tiempo, como en este caso lo del Día del Padre, pues cojo ese tema y hago todos los copies, adelanto, digamos, todos los copies que puedo sobre el Día del Padre y también pues busco todos los recursos que van a ir acompañando de esos posts que voy a sacar de forma tan recurrente a lo largo de las semanas. Si tengo que buscar fotos, pues me bloqueo media hora, una hora, lo que sea, ¿no? Me bloqueo para buscar fotos que me sirvan para el post de hoy, el de mañana, el de la semana que viene, etcétera, ¿no? Esto me he dado cuenta que es mucho, o sea, es muy eficaz, mucho más que cada vez, me toca post el martes, pues bueno, voy a entrar a la página web donde está la noticia de los desayunos por el Día del Padre. Voy a buscar la foto, o sea, si cada vez tengo que conectar con el evento o el hito, al final son segundos y minutos que se pierden. Voy a entrar otra vez al banco de imágenes a buscar una foto, cuando ya lo hice la semana que viene, la semana pasada por el post anterior, ¿no? Todo eso son minutos y segundos que se van perdiendo y que podría estar trabajando en futuros contenidos, ¿no? En realidad se trata de hacer esa batería de copies, es trabajar un poco avanzando trabajo futuro. Entonces, como has avanzado el trabajo de la semana que viene y de la siguiente, ya está hecho, esos huecos, esos espacios que ya no tienes que trabajar en esos copies porque ya los has hecho, puedes dedicarlo a trabajos futuros. Entonces es un poco como ser una persona que vive en el futuro, ¿vale? Es un poco raro, pero es así. Entonces yo lo que recomiendo es eso, cojo el Día del Padre, lo he calendarizado, sé que voy a sacar 6 posts de aquí hasta el día 19. Perdón. Sé que voy a sacar 6 posts, que uno va a ser una foto, que otro va a ser un vídeo y que, bueno, lo que sea, ¿no? Pues, y que otro va a ser informativo, pues entonces me bloqueo
media hora, 45 minutos, lo que necesite para hacer esos 6 copies. Luego pueden cambiar, porque igual cuando él vea el vídeo, pues igual se dice algo interesante que yo no he incluido en el copy porque aún no estaba el vídeo hecho, por ejemplo. Pero ya es solo modificar algo, no es empezar desde cero. Entonces me hago mis 6 copies, pam, 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 y los vuelco incluso en el calendario editorial. Ya los tengo ahí y ya está, es que ese trabajo ya está hecho. Ya tienes hasta el 19 de marzo todo eso ubicado en su espacio temporal, en su hora y encima ya con el texto, con el copy hecho, ¿no? Entonces ya solo me queda programar, incluso a veces, si ya, está, ya tenéis el vídeo, ya tenéis la foto clara, etcétera, incluso se puede programar. Y es que te olvidas, una cosa menos, una cosa para tachar. Entonces a mí el trabajo por bloques me ayuda mucho, mucho, mucho a no tener que estar cada 2 por 3 conectando de, a ver lo del desayuno, cómo era, tal, no. Ya tienes toda la información y lo haces en un momento y ya está hecho, una cosa menos. Y hasta aquí mi monólogo sobre el calendario editorial. Espero que os haya sido útil y bueno, que os haya ayudado por lo menos, si ya ponéis en práctica muchas de las cosas de las que he hablado, pues por lo menos a refrescar. Y si no, pues si son cosas como nuevas o, mira, pues no había caído en esto, pues espero que poco a poco lo podéis ir implementando en vuestras entidades, que es lo interesante. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Voy a dejar de presentar para veros las caras. ¡Oh! ¡Hola! Y también, pues, por dudas que os hayan podido surgir, pues que me digáis. O que me comentéis si estas cosas ya las hacéis, si no, si os parecen interesantes, etc. Hola, Olga. Hola. Soy yo. ¿Qué Yo tal? soy Verónica de ACCEP de Ceuta, Salud Mental Ceuta. No soy Natalia, ¿vale? Es que me conecto con la cuenta de mi hija y sale su nombre. Vale. Nada, nosotros somos los de los desayunos, ¿vale? Vale. ¡Qué bien! Cuéntanos. Me pareció muy interesante, te lo dije en el ejercicio, es muy interesante ver, ¿no?, cómo manejar la cadencia de esto. Sí, sí. Me he Sí, inventado muchas bueno, cosas, lo sé, pero bueno, era por poner por coger un ejemplo. no, yo muchas gracias por la publicidad también. Pero bueno, no hacemos entregas a domicilio ni fuera de la península, porque además nosotros lo tenemos más complicado, porque tenemos el charco, el barco y todo. Total, sí, Bueno, sí. nada, yo solamente, bueno, darte las gracias. Me ha parecido muy interesante la presentación y has resuelto muchas dudas y yo creo que nos ha dado a nosotros por lo menos muchas ideas. Pero yo era más que nada para preguntarte sobre el ejercicio que tenemos en el bloque 2, ¿vale? Mi compañero Yanis y yo somos uno de los que trabajamos en equipo. Entonces, claro, al realizar un calendario y los posts o los copies que tenemos que hacer, sería el mismo trabajo, es decir, lo haríamos juntos y sería el mismo contenido, porque nosotros trabajamos en equipo y hacemos juntos todo lo que vamos a publicar, las ideas, vamos, nos repartimos muchas veces, pues hoy lo cuelgas tú, mañana lo cuelgo yo, pero realmente lo hacemos juntos todos. Entonces, vamos, lo hacemos juntos todos. Entonces el ejercicio será igual, ¿no? Es el mismo ejercicio el que vamos a presentar cada uno. Vale, sin problema, yo ya lo sé y no pasa nada. Cuando Vale. dices que lo hacéis juntos, ¿os referís a que consensuáis los copies, Sí, los temas y todo? ¡Oh! sí. ¿Y qué tal? Sí, sí, bien, porque, a ver, nosotros somos una entidad, como has puesto tú el ejemplo, una entidad pequeña y nosotros hacemos muchas cosas. Esto nos ha caído de rebote, Claro. porque, bueno, él se maneja un poquito mejor con las tecnologías y estas cosas. Y, bueno, yo era la que organizaba desde el principio, pues, la comunicación con los medios, redactaba un poquito, no notas de prensa, porque no soy periodista, pero sí comunicaba las actividades o los eventos que teníamos. Entonces, yo me quedaba ahí como de rebote. Y él un poco es el que sabe un poquito más manejar las redes. Entonces, los contenidos prácticamente en redes los consensuamos. Muchas veces lo escribe él, oye, ¿qué te parece? Pues vale, perfecto, pero que lo Muy hacemos bien. juntos. ¿Vale? Vale, nada, sin problema, me entregáis. Ahora voy a esperaros mucho de vosotros, ¿eh? Porque claro, Uf, 2 cabezas pesan más que una. Así pero sin problema, ya vale, sabiendo que ya, si me lo has dicho, ya no pasa nada. vale, Cuando lo vea diré, perfecto. mira, es el compañero, y ya está. Vale, gracias. Nada. ¿Más comentarios, dudas que os haya surgido de calendario, otras cosas? ¿Tenéis calendario así como un documento estructurado o vais más improvisando? Bueno, como ha dicho mi compañera Verónica, que no es Natalia, sí, nosotros
hacemos nuestro calendario con las cosas más concretas que sabemos cada mes que tenemos que publicar o cosas que ya hemos planeado, como tenemos también varios vídeos de la entidad, entonces a lo mejor cada mes vamos planeando qué vídeo vamos a publicar otra vez para que la gente lo vuelva a ver o se vuelva a recordar, y después los días puntuales. También agregamos los días que la Confederación manda, que tiene planeado hacer algunas campañas. Entonces, sí, tenemos un documento que es un calendario de todo el año. Y después lo que surge. Que son millones de cosas, ¿verdad? Sí, sí. A veces hay que hacer, no sé vuestra sensación, pero a veces a mí me da la sensación de que hay que hacer Tetris, ¿verdad? Para este día tenía planeado esto, pero ha surgido esto y lo muevo aquí, pero igual se queda un poco ya obsoleto en el tiempo porque es muy de actualidad. Entonces, o sea, son como Tetris con muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? O sea, tiene su arte, ¿verdad? Yo cuando digo a mis amigos y amigas que me dedico a las redes sociales, me dicen, ¿y eso te lleva tanto tiempo? Y digo, ¡buah! Infinito. Y porque en algún momento pones límite, porque esto podría ser interminable, imaginaros, ¿no? La de recursos que se podrían generar si tuviera tiempo, ¿no? O sea, limitante al final es el tiempo, no es otro, pero es infinito, ¿no? Y simplemente ya planificar los contenidos es que ya lleva mucho tiempo, porque hay que hacer ahí un Tetris interesante. Hola, buenos días. Hola. Hola, yo soy Monse y os hablo desde Castilla-La Mancha, desde Toledo. Bueno, comentarte, Olga, que los contenidos, la verdad, como los trasladas muy claros, y a medida que voy avanzando en el curso, mi agobio personal crece exponencialmente. Porque nosotros, hoy por hoy, afortunadamente, creo que el mes que viene va a cambiar el tema, no tenemos una persona dedicada al tema de comunicación. Y lo que has comentado antes, el trabajo diario impide el desarrollo en redes sociales óptimo. El calendario no lo había hecho en mi vida, jamás. Es que no sabía, vamos, ni se me había ocurrido. Evidentemente es algo que voy a aplicar a partir de hoy mismo. Y bueno, pues un poco eso, comentar el agobio, porque evidentemente todo lo que hay que hacer, el tiempo que hay que dedicar es bastante grande. Y como tenemos otras muchas tareas que desarrollar, sí que es cierto que hay semanas que publicamos mucho y otras semanas no publicamos nada. Y he visto que la frecuencia en las comunicaciones es muy, muy importante. Sí. Yo entiendo perfectamente la situación de organizaciones como la tuya, ¿no? Porque además yo trabajo con organizaciones justamente pequeñas o medianas, ¿no? Donde la comunicación se atraganta muchas veces, principalmente porque no hay ninguna persona dedicada en exclusiva a ello, y luego porque las personas que al final toman las riendas de la comunicación pues no son expertas en comunicación. Y claro, es como si a mí me hacen hacer el trabajo de una trabajadora social, pues oye, pues no lo haría ni de lejos igual de bien, ¿no? Entonces yo, en primer lugar, empatizo 100% con estas circunstancias. Luego, entiendo el agobio, sobre todo el bloque 2, ¿no? Que ayer, o sea, lo he estado repasando para prepararme esta webinar y digo, es que hay muchísimo contenido y entiendo ese agobio. Pero piano, o sea, partíais de que ni siquiera teníais un calendario editorial, empezar a trabajar el calendario editorial. Has dicho, unas semanas publicamos mucho, otras nada. Pues eso ya lo puedes empezar a equilibrar. Tres veces, 2, lo que sea, cada semana. En lugar de unas mucho y otros tampoco, pues vamos a empezar a equilibrar eso. Luego, tirar mucho de contenido reciclado. Si habéis visto que algún post se ha movido especialmente bien, no tengáis reparos en volverlo a sacar el mes siguiente o a los 2 meses. O sea, siempre que no sea algo que ya no tenga nada que ver y que esté como súper obsoleto, incluso si es un hito que ya un poco ha pasado, pues si es una noticia, por ejemplo, se puede reescribir un poco la noticia para ponerla más actual y volverla a sacar. Coger mucho contenido inspirado. O sea, mirar noticias de otras entidades, noticias de periódicos que os sirvan, que inviten a la reflexión. O sea, si el limitante es el tiempo, como digo, el tiempo en redes sociales puede ser infinito, porque es que yo me puedo currar cada contenido y tardar días en currarme un contenido. El limitante es el tiempo. Entonces, si no lo tenéis, pues hay que con el poco tiempo que tenéis intentar optimizar lo máximo posible. Y yo creo que cogiendo contenido inspirado, que ya es atractivo, porque la persona que lo ha hecho, la entidad que lo ha hecho ya lo ha hecho atractivo, pues haceros eco de eso, y el contenido propio, que al final sé que cuesta más de elaborar, bueno, pues poquito a poquito. O sea, no hace falta elaborar todos los meses, todas las semanas, perdón, un contenido propio, ¿no? Pero bueno, yo creo que
con el calendario sentaréis las bases como para esta cadencia hacerla más continuada, que no sea de repente desaparezco una semana en redes sociales, y un poco ir planificando y eso, empezaréis a pensar, ¿no?, en cómo dar una vuelta a esos contenidos. Así que yo, nada, si no hacíais calendario, creo que es vuestro primer paso y veréis cómo poco a poco vais cogiendo las riendas. Pero vamos, empatizo mucho con vuestra situación. Vale, muchas gracias. ¿Más cositas por ahí que queráis comentar? Hola, buenos días. Hola. Hola, soy Andrea de Asadme Huesca, de la sede de Monzón, y nosotras sí que llevamos una cadencia de publicar pues miércoles y viernes, una serie los miércoles y la otra serie los viernes. Así que nos pasaba, o he notado yo, al no tener ese calendario que nos cuentas, como que a veces, y la falta de comunicación, porque vamos al día, nos fijábamos los contenidos. Entonces, a mí me toca los viernes, llegaba el viernes y digo, uy, pues ahora que publico, que se lo tenía pensado. Y entonces creo que el empezar con este calendario nos va a ir bastante bien. Y lo mismo que la compañera de Castilla-La Mancha, puede ser, que nos pasaba lo mismo, que el calendario ni se nos había ocurrido. Y además ahora se ha incluido otro compañero más que lleva la parte de los canales de vídeo de YouTube y muchas veces nos olvidamos de él. También es de tenerlo en cuenta, porque como va un poquito aparte, claro, YouTube se le han olvidado, y se nos olvida. Y, sí, estoy de acuerdo. Entonces lo tendremos que incluir también dentro de este calendario y de las publicaciones. Y la verdad sí, que fíjate, está muy bien. Ya veréis como el calendario, eso, a mí no voy a decir que me cambió la vida porque es como muy exagerado, ¿no? Pero es verdad que yo ya os he contado mi experiencia, cómo empecé yo con las redes sociales, que era de, a ver, hoy qué publico, y como decía, he publicado algo sobre el Día de la Mujer y luego digo, ostras, se me ocurrían un montón de cosas que podía haber dicho por ese día, pero es que el día ya ha pasado. Entonces lo que tengo que hacer es como lo que digo, como cuando tengo el cumpleaños de mi madre, ¿no? Pues verlo con anterioridad y el día llevarle el regalo que he pensado, no pensarlo ese mismo día porque entonces va a ser un caos, ¿no? Entonces, simplemente con la herramienta del calendario es que de verdad os va a ayudar a organizar mucho más, ya solo a nivel cerebral, ¿no? De eficiencia, ¿no? De tener las cosas claras de una forma además muy visual, porque es súper visual, o sea, ves ahí las redes, ves ahí los copies, o sea, los temas, etcétera. Entonces, eso va a ser una diferencia, yo creo que a la hora de las dinámicas de trabajo muy grande, ¿no? Y luego, en cuanto a YouTube, es verdad que es como una red social muy olvidada, pero tampoco pasa nada, o sea, no hay que estar en todas, como decía, muchas organizaciones, incluso grandes, utilizan YouTube como un repositorio de vídeos, es decir, hago un vídeo, lo subo a YouTube porque eso me permite tener un link al que luego, por ejemplo, Twitter, ¿no?, que me limita el tiempo de un vídeo, no puede ser más de 2 minutos 20 segundos, si yo tengo un vídeo más largo, pues me permite poner un link que me va a llevar a YouTube, pero me permite tener un vídeo, o sea, el vídeo como ponerlo en varias redes sociales cuando la red social no me permite subirlo tal cual, de forma nativa, ¿no?, como se dice. No pasa nada, pues si tú utilizas YouTube como repositorio, como una biblioteca para tener esos links, también está bien, porque si tienes que pensar en dar una estrategia a YouTube, ¿no? Es verdad que los chavales sobre todo se pasan horas en YouTube, pero es una red social más. Entonces, antes que igual darle una estrategia, pensar qué acciones hacer, si igual tampoco, no sé cuántos vídeos editáis al mes, también depende un poco del volumen. Si dices, no, es que hacemos un montón, igual tiene sentido. Pero si al final... Sobre todo pues cuando hay equipo, es la parte más artística y son pues como organización de cuadros, todo más en ese plan. Y, pues, enlazarlo sobre todo cuando realizamos exposiciones, yo creo que sí que estaría bien usada esa red en ese sentido. Claro, o sea, valorar a ver si os aporta valor o no. Como digo, es que no hay que estar en todas las redes sociales, no os agobiéis. Porque y luego lo que decías, lo de los escenarios, que también hay que echarle una vuelta porque a veces tenemos tendencia a hablar demasiado sobre nosotros mismos y nos olvidamos del resto. Entonces ahí también hay que dar una vuelta. Yo, por ejemplo, siempre invito a hacer también un ejercicio que es coger las 10 últimas noticias que tenéis en la página web o las 15, bueno, el volumen que queráis, pero bueno, con 10 ya se puede ver un poco. O tienen el nombre de la entidad. ¿No? Si yo me llamo AFAB, por ejemplo, unos acrónimos que me acabo de inventar, si yo me llamo AFAB, ¿cuántas noticias empiezan por desde AFAB, en AFAB, AFAB ha dicho, AFAB ha comunicado, AFAB tal? Si tengo muchas, 8 o 7, que siempre está AFAB, de 10 me refiero, es que hay una comunicación muy institucional, muy mirando hacia la propia organización, hacia el ombligo. ¿Eso le interesa a la gente que me sigue en redes sociales? Quizás sí, yo no tengo la respuesta porque dependerá de cada organización, pero yo creo que
sobre todo en el cometido de sensibilizar, que por lo que he visto todas las organizaciones lo tenéis en vuestros valores, ¿no? Sensibilizar sobre esta problemática a la sociedad. Es difícil sensibilizar si solo cuento sobre el punto de vista de la organización. Vamos a darle, ¿no?, ese enfoque humano, que es lo que al final por las personas por las que trabajamos, ¿no? Ese enfoque humano. Entonces, creo que sí, que hay que darle una vuelta, echar un vistazo a las últimas noticias y ver desde qué enfoque están hechos. Porque igual vas a contar lo mismo a través de un testimonio. Vas a contar que AFAB es la leche y hace estos talleres que ayudan a las personas a integrarse socialmente. Vas a contar eso, pero el cómo lo cuentas, ese enfoque, es fundamental. Es la diferencia entre que la gente le dé clic a la noticia o no se lo dé. Es esa, o sea, es sutil, pero es muy grande en realidad. O sea, que darle una vuelta. A veces simplemente es cambiando el titular, ¿eh? Igual el cuerpo del texto puede estar tal cual está, pero es simplemente cambiando el titular. Así que ahí tenéis esa visión también. Vale, pues muchas gracias. Nada. ¿Más cositas que queráis añadir? Bueno, ya llevamos un poquito más de una hora. Bueno, siempre nos pasamos un poquito, pero está genial también que podamos tener estos debates y hablar un poco. Y no sé si está Diana por aquí porque quería sumarse al final del webinar, pero no sé si ha podido llegar a tiempo. Hola, Olga, sí. Hola, aquí estás. Aquí estoy. Hola, Diana. He tenido la suerte de poder escuchar un poquito ahora al final, resolviendo estas dudas. Y bueno, pues muchas gracias, Olga, por tu trabajo. O sea, justo te he oído además que tú habías revisado otra vez contenido y que el capítulo, o sea, el bloque 2 es un bloque contundente. Sí. Bueno, lo podríamos haber hecho estratégicamente, haber puesto 2 bloques en ese, pero al final yo creo que lo importante, lo interesante, bueno, pues bienvenidas a todas, muchas gracias, sobre todo simplemente saludar por poner un poco cara a la institución, algunas ya me conocéis, algunos, los que no, pues bueno, yo soy la responsable, la técnico de comunicación de la Federación Salud Mental Castilla y León, ¿no?, que es la entidad que gestiona esta formación. Y bueno, pues gracias a que el año pasado contamos con Olga, con su proyecto y con su formación y los resultados nos dijeron y nos avalaron las encuestas que, bueno, pues había sido muy satisfactorio, pues no podíamos dejar de recurrir nuevamente este año a ella, y porque creemos que efectivamente la formación puede a veces apabullar un poco cuando ves todo, pero es una formación de calidad, es una formación yo creo que muy completa, y ya que le dedicamos tiempo y ya que nos lanzamos a formarnos, que es mejor dedicarle más tiempo y yo creo que la formación tenga calidad, a que al final hagamos un cursito rápido de tal no sé qué, y cuando nos tengamos que hacer frente a esa gestión de las redes sociales, pues hayamos aprendido 3 TIC y no nos ha servido para nada. Así que enhorabuena a todos, a todas por estar aquí, por querer mejorar, sobre todo porque, bueno, pues el tercer sector yo creo que es una de las patas fundamentales, cada día lo estamos viendo, de las sociedades, y que las entidades tengamos esta capacidad, somos tan plásticos, ¿no?, de tener que responder a todo, ya no solo a nuestras bases sociales, cada uno en el sector que representemos, sino el estar ahí atentos a todas las evoluciones, a todo, ¿no? Somos multitareas. Y bueno, esto de las redes sociales, incluso para los que somos periodistas o comunicadores o publicidad, que son normalmente los ámbitos que lo gestionan, pues animaros, porque también es difícil para nosotros y para nosotras. Esto es un continuo, todo evoluciona, todo cambia, y la verdad es que nosotros también a veces estamos, no sé si Olga coincide conmigo, hace así con la cabeza, estamos hartas de tener que estar aprendiendo todos los días y mejorando, pero es lo que hay. Y las redes sociales a veces te agobian, y luego muchas otras yo creo que pueden ser divertidas. Entonces, como todo tiene que ver con la actitud, con lo que la hagamos, y el tercer sector tiene una actitud muy positiva siempre, pues yo os animo a que, dentro del agobio que pueda suponer, a veces no vamos a ser tampoco Mr. Wonderful, si lo podemos hacer desde un enfoque divertido, positivo, creativo, el tercer sector es súper creativo, así que a veces tenemos que ser muy institucionales, eso no hay que olvidar, lo que hablaba ahora Olga de Zapata,
verdad que, Olga, en ese sentido yo creo que a veces nosotros estamos forzando un poco marca y proyección institucional para ubicarnos muy bien dentro de la lucha de recursos, de atención, de posicionamiento social. Y hay una parte importante que sí que tenemos que seguir potenciando la marca institucional. Pero bueno, el resto yo creo que toda la gente es súper creativa y tiene mucha ilusión. Así que veamos esto también como un juego que nos da pues eso, muchas opciones. Y nada más, que lo hagáis con ganas, que exprimáis a Olga Exacto. las semanas que quedan, que la preguntéis todo, que no os dé nunca vergüenza preguntar Nada. cualquier cosa, ¿no? Porque a veces es como, seguro que esto tendría ya que saberlo, pues nada, ya lo investigo yo. No, tenéis aquí a Olga, que es una profesional estupenda, y preguntadla todo lo que se os ocurra. Sí, totalmente. Tenéis ahí a vuestra disposición en el hilo de dudas, a nivel también de mensajes privados, o sea, la fórmula que queráis. Preguntadme todo. Pues nada. Muchas gracias, Diana, por contar conmigo por segundo año consecutivo. La verdad es que es un placer para mí. Yo aprendo muchísimo con vosotras y vosotros, la verdad, con vuestros ejercicios. Me hacen reflexionar mucho, replantearme cosas, o sea que yo aprendo un montón también. Así que muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos, a todas. Desearos que tengáis, ya nos queda poquito de la semana, me imagino que estaréis deseando que llegue el fin de, relajaros, descansar y nada, aprovechar en lo posible y en lo que nos dejen cada día, ¿vale? Sí. Muchas gracias. Un abrazo virtual muy fuerte. Gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao.